Paz del Señor, hermanos. Gracias al Señor porque nos ha regalado este día hermoso. También, como decía el pastor, que todo aquel que está en oración no se olvide de orar por todas estas personas que están inundadas. La verdad que cuando la televisión muestra los lugares, a veces cuando a uno no le toca no se da cuenta, no entiende la magnitud del problema. Pero hay mucha gente con muchos problemas y que tenemos que orar. Si bien, como conversábamos en el auto con los hermanos, creo que esto es algo que el Señor permite porque tanta maldad, tanto odio, tanto pecado que hay. La Biblia nos enseña que a este globo terrestre no le pesan las casas o que el hombre se multiplique sobre la faz de la tierra, sino lo que sufre es por el pecado y la maldad del hombre. Amén. Y todo tiene su consecuencia. Los invito a abrir sus Biblias en Samuel, capítulo 15, del verso 34 vamos a leer, pero ustedes tómanlo ahí en la mano. Y antes, primera de Samuel 15, le he puesto por título: el día de hoy que tenemos es el mejor para vivir. Amén. Después se lo voy a repetir de vuelta, tranquilo, búsquelo nomás. Y una vez que lo busque, vamos a orar primeramente. Amén. Es importante, hermanos, que, como decía el pastor, que siempre estemos orando por el que le toca predicar, porque también de acuerdo al deseo que usted tenga de recibir de la palabra de Dios, es que usted también, a usted y a mí, Dios nos va a hablar. Amén. El Señor siempre terminaba una parábola y la terminaba de la siguiente forma: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos todos juntos ahora, por favor. Y vamos a hacerlo con toda dedicación y nuestros pensamientos puestos en estas palabras. Amén. Oh Dios y Padre Celestial, Dios del cielo, Dios de amor y de misericordia, Dios poderoso, fuerte y temible, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos permites tener en esta mañana, Señor, de compartir con mis hermanos cánticos, alabanza, himnos, como dice tu palabras espirituales, Señor. Y gracias, Señor, porque ahora tenemos el privilegio, Señor, que no tienen muchas personas. Algunas porque no quieren y otras, Señor, porque no tienen la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor. De estar en esta mañana, Señor, teniendo tu palabra en nuestras manos, Señor. Y ahora queremos pedirte lo más grande, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Tu palabra tiene poder, Señor, y que lo que tú la envíes, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor, esté trabajando en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que esto sea un deseo de cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora te pido, Señor, primeramente para prepararnos, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados, todos los pecados de la iglesia, todo lo que nos sirve, Señor, que limpies nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que solamente tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas en esta mañana, Señor. No permitas que las mentes y los corazones se distraigan, Señor. No permita que el enemigo interrumpa, Señor, cualquier cosa, Señor, para sacarnos de tu palabra, Señor, de tu presencia, Señor. Padre Santo, y nos volvemos contra el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y echamos fuera todo lo que nos sirve de este lado, de este lugar, Señor. Todo lo que nos sirve en cada mente, en cada corazón, Señor. Declaramos libertad en tu Espíritu Santo, Señor. Y vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 15. Verso 33, vamos a comenzar a leer de Samuel, del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Pueden tomar su asiento. No pierdan el pasaje porque vamos a continuar leyendo. Yo le he puesto por título: el día de hoy es el mejor que tenemos para vivir.
Miren, hermanos, el ser humano es muy complejo, ¿eh? Cada área que podemos tocar de nuestra vida, si tocamos el área económica, si tocamos el área sentimental, si tocamos el área de nuestros gustos, de nuestros sentidos. El ser humano en sí completo es complejo, muy complejo. Y a veces que parece que algunos de nosotros tenemos una tendencia a ser más complejo todavía de lo normal, a ser personas complicadas. Y sin embargo nosotros vemos al Señor que usted no encuentra, no ve. Dice la Biblia que nuestro ejemplo siempre tiene que ser Jesús. Así que más allá de que a usted le guste un predicador, le guste una... Amén. Y dice el apóstol Pablo, si hay algo bueno en él, eso copiad y eso haced. Pero nuestro ejemplo más grande siempre tiene que ser Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? No solo porque fue el Hijo de Dios, no solo porque no hubo pecado en él, sino porque él resucitó de entre los muertos y él hizo todo eso para darnos ejemplos a nosotros. Amén. Y nosotros ya de por sí somos complicados. ¿Vieron cuando dice, hoy me levanté con un humor, hoy estoy así, hoy... Sin embargo, eso a Dios nos enseña otra cosa. Miren, al Señor Jesús lo intentaron ya cuando comienza el ministerio, que toma el libro de Isaías adentro de la iglesia, adentro de la sinagoga. Ya lo sacaron a empujones. Así comenzó el ministerio del Señor. Lo sacaron a empujones adentro de la iglesia. Y lo quisieron tirar a un despeñadero. Él no le dio importancia, pasó entre medio de ellos. Un despeñadero, un precipicio. Miren cómo arrancó. Agarró el libro de Isaías, se puso a leer los versículos y lo empezaron a empujar. Y lo sacaron a empujones de la iglesia. Al Dios de la iglesia lo sacaron a empujones de la iglesia. Y lo quisieron tirar a un precipicio. Él pasó entre medio de ellos, no le dio importancia y dijo, todavía mi hora no ha llegado. Se fue. Siguió. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque acá Samuel, profeta de Dios, Dios lo había puesto para juzgar todas las provincias de Israel. O sea, Samuel era el vocero de Dios. Lo que usted tiene ahora en su mano, usted tiene la palabra de Dios. En ese momento oficiaba Samuel. Por eso él vivía apartado para Dios y todo lo que Dios bajaba de Dios hacia Samuel, Samuel iba y lo impartía al pueblo. Y lógicamente tenía una relación más estrecha ¿con quién? Con el que dirigía el pueblo, es lógico. Porque las leyes y las cosas tenían que bajar del que está arriba. Y Samuel vivió todo el proceso de Saúl. O sea, para los que han leído la Biblia, si no por eso se lo quiero contar rápidamente, Dios era el que le bajaba las órdenes directamente, así como a Moisés, Ustedes lo que están mirando, Moisés y Josué ahora, así Dios directamente hablaba con Moisés y así gobernaba el pueblo, Dios. No, la gente tampoco quiso. Queremos un rey, queremos un rey. Lo desechó a Dios. El profeta ahí también lloró amargamente. No te desechan a ti, le dijo. Me están desechando a mí, dijo Dios. ¿Y qué? Entonces lo puso a Samuel y lo mandó a Samuel, le dio dirección de todo lo que tenía que hacer con Saúl. Andá y lo buscó, era un hombre, un muchacho común, pero tenía una característica, era un hombre obediente, Saúl. Y por eso lo eligió el Señor, porque era obediente. Porque era obediente a sus padres, porque dice que obedecía a sus padres, a todo lo que lo mandaba. Usted lo puede leer a la historia. Por eso Dios se fijó en Saúl y lo ungió. Entonces Samuel vivió todo el proceso de Saúl. Y Samuel era el que iba, por así decirlo, así hablaríamos nosotros. Saúl, tenés que hacer esto de parte de Dios, tenés que hacer aquello, mirá, anda acá, vení para acá. Pero llegado un momento en su reinado, Saúl empezó a dejar de escuchar al profeta. No sé si porque había tanta amistad o qué, porque vieron que a veces la amistad yo pensé que me lo dijiste en broma. Resulta que Dios nunca nos habla en broma a nosotros, hermano. ¿Sí? Dios no nos habla en broma. No es que Dios no se va a sonreír ni nada, pero con cosas serias o contendiente al pecado o a la maldad, Dios no habla en broma. Y bueno, y comenzó a desobedecer Saúl. Tanto así que llegó a Dios. Entonces Dios mismo mandó otra vez al profeta y le dice, sácalo, porque yo no voy a estar más con Saúl.
Ahí, unos versículos antes, dice que a lo último, cuando ya el profeta le dice a Saúl que Dios no iba a estar más con él, dice que se le prende Saúl de su vestido, lo puede leer antes, al profeta, y el profeta quiere salir y raja, corta, desgarra el vestido que tenía Samuel, y entonces el mismo profeta le dice, así como rajaste mi vestido, así tu reino y tus cosas van a ser rasgadas. Entonces Saúl desata su ira contra el rey que le había perdonado la vida, ese Agag, y lo mandó a buscar y lo despedazó ahí, dice, con su espada. Pero lo hizo después de que Dios se lo había dicho en su momento. Él lo hizo en el momento que quiso. Y como vio ya el castigo, fue y lo hizo. Por eso ahí el verso 33 que leímos comienza con: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag. O sea, el mismo profeta el mismo profeta tuvo que hacer el trabajo de Saúl. Pero no en el momento, como yo le decía, que Dios se lo había pedido a Saúl. Porque este rey, como dice ahí el profeta, había matado mucha gente de Israel, injustamente. Y Saúl nunca lo hizo. Saúl se hizo amigo. Ahora, ¿qué pasó? Dice ahí el verso 34, y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Miren, hermano, ¿a qué me quiero detener con esto? A algo muy importante que le pasó a Samuel y que nos ocurre a nosotros. Samuel se quedó enganchado con Saúl. Vamos a leer el verso 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hasta ahí vamos a leer. O sea, Samuel era obediente a Dios. Por eso dice que ahí nunca más lo volvió a ver a Saúl en toda su vida. Pero se quedó enganchado. Cuando nosotros nos quedamos enganchados con cosas, nuestra vida queda paralizada, queda estática. Ni avanzamos a veces y a veces ni siquiera retrocedemos, pero estamos ahí. Lógicamente, muchas veces, a ver, ¿cómo diríamos esto? Cuando nosotros le predicamos a un hermano, porque ustedes piensen en Samuel. O sea, Samuel, como decir, lo agarró de potrillo a Saúl, lo educó, le enseñó todas las cosas del Señor, lo ungió, lo puso por rey. Y bueno, y lo quería. ¿Y cuál es el pecado? ¿Hay pecado en eso? Claro que no, si eso es lo que Dios nos manda. Dios nos manda que nosotros amemos. No dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que dice que ese mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y dice que cumpliendo esas dos cosas, nosotros cumplimos todos los otros mandamientos, porque sin duda que si usted ama a su prójimo, no lo va a robar, no le va a robar a la mujer, no va a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Se caen de cajón. Si usted ama a su prójimo como se ama a usted, no creo que lo ande matando, ni robándole la mujer, ni tantas cosas. Ahora, ¿qué le pasó a Samuel? Y se quedó enganchado con Saúl. ¿Podemos decir que está mal? Y no. Porque es lógico que a mí me pasa y me sigue pasando muchas veces. Uno se engancha con las personas, con los seres queridos, a veces familiares, a veces personas de la iglesia que de golpe a porrazo no la ve más. De golpe y porrazo toman una decisión, no importándole nada a los demás, porque cuando uno toma una decisión de estas características, está pensando solamente en uno. Es como el padre o la madre que abandona el hogar o los chicos. Puede decir, no, pero estás pensando en vos, no estás pensando en otro. Por eso es importante que tengamos esto, porque Dios no solo nos va a juzgar a nosotros por nuestros pecados. Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que nos relacionemos entre nosotros. No para lo que usted ve ahora que andamos a los tiros o a los garrotazos. Es para que nos relacionemos. Y nuestras acciones
directa o indirectamente, influyen en los demás. Para bien o para mal. No hay término medio. Y hoy el diablo se esfuerza en predicar, no importa, dale, te engañó, vos engañás, vos dejabas, andá, hacé tu vida, disfrutá. Y Samuel, volviendo al texto, se quedó enganchado con Saúl. Lo lloraba. O sea, ¿qué ve a ver en esta situación? Yo por eso les pido que estén acá, hermanos, ¿sí? Porque a mí me interesa que usted por lo menos se acerque a lo que le pasaba al profeta. ¿Qué lo lloraba? Estaba mal. En su casa, donde él vivía, lloraba. Lo lloraba a Saúl. Lo quería. Pero acá entra el primer mandamiento. Acá entra el primer mandamiento. Y sepa que cada mandamiento de Dios, cada ordenanza, por más que nosotros no la entendamos, por más que nosotros pensemos como pensaron algunos que lo escucharon en su momento al Señor Jesús y dijeron, dura esta palabra. ¿Quién va a poder obedecerla? Eso dijeron en el Nuevo Testamento escuchándolo al Señor Jesús. Y a veces nosotros pensamos, ¿cómo voy a hacer para obedecer esto? Aunque nosotros no entendamos eso, cada vez que nos metemos más y aprendemos más de la vida por situaciones que nos van pasando, entendemos que, como dice la Biblia, la ley de Dios es perfecta. Es perfecta. ¿Usted entiende lo que es perfección? No tiene defecto, no tiene fisura. Y acá viene el primer mandamiento, porque el primero, ¿cómo tengo que dejar a mi mujer y a mis hijos? No, hermanos, no. Al contrario, si usted no cumple con su deber como padre o como madre, por eso te va a juzgar Dios. Por eso dice, aunque padre o madre te dejare, yo no te voy a dejar, dice el Señor. No confundamos. Se tiene que entender bien la palabra. Ahora, el primer mandamiento, lo que habla de estas cosas. Saúl tomó una decisión. Saúl tomó una decisión. Nosotros tomamos decisiones. Nuestros seres queridos toman decisiones. Nuestros hermanos en la iglesia toman decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces acá es donde viene el punto. Están pasando la serie Josué. ¿Qué hizo Josué en un momento que no lo podía gobernar más al pueblo? Lo llevó, lo reunió a todo. Un pasaje que a nosotros lo hemos leído mucho y nos gusta mucho. Miren, no sé, yo veo que ustedes, cada uno está haciendo lo que quiere, pero yo tomé una decisión, le dijo Josué. Mi casa, lo que me pertenece a mí, lo que yo tengo dominio, lo que yo tengo responsabilidad ante Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces le hizo ver al pueblo que ellos podían hacer lo que quieran, pero que él se iba a mantener. Moisés en una oportunidad lo hizo. El pueblo le lloraba, le pedía, todo. No eran dos personas, hermano. Dice la Biblia, se sostuvo como viendo al invisible. Miren, era manso, sí, pero tenía bien plantados los pies sobre la tierra. Era manso, pero él sabía en quién había creído. Nadie lo iba a mover de ahí. Y eso es lo que viene hoy y el diablo ataca. Viene con palabras suaves, con esto, hace esto, no importa, no lo otro. Y así saca a las personas del camino de Dios. Y así se las lleva. ¿Y sabe cuál es el fin? Muerte. ¿Qué le parece lo que se está viendo, hermano? Dice la Biblia que tenemos que despertar. Y acá Samuel se quedó enganchado con Saúl. Se quedó paralizado. Cuando nosotros nos quedamos enganchados con algo, hermano, con un ser querido, y se apartó. Usted imagine esto, a veces son personas que se alejan o cosas, a veces son enfermedades, a veces te despidieron del trabajo, a veces hay algo que vos venís orando y que parece que en vez de que esto avance, retrocede. Y ahí nos quedamos nosotros. Dale que te dale.
y no, y yo así, no. ¿Saben lo que dice la Biblia, hermano? Eso es pecado también. Y yo le voy a explicar por qué. Porque Dios es todopoderoso. Dios es grande y fuerte. Y si usted ora y usted hace lo que tiene que hacer y encomienda su vida a Jehová, Él está en control. Él está en control. Ahora, si usted no ora y lo único que hace es preocuparse, y lo único que hace va y habla con uno para tratar de arreglar, y habla con otro, y no hace lo que tiene que hacer, que es lo que dice la Biblia, orar y ayunar, ¿sabe qué? ¿Cuál va a ser el resultado? No va a cambiar nada, va a empeorar. Porque ¿qué dice la Biblia? No es con espada ni con ejército, es con mi Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer un pedacito más. Ahí en el 16, verso 1 dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Se da cuenta, hermano, que acá hay un detalle? El Señor tiene tu solución. Amén. El Señor tiene y puede arreglar tu problema. Ya lo tiene pensado. Ya sabe qué hacer. Pero ¿qué pasa? Acá lo tiene que motivar al profeta, porque el profeta todavía lo lloraba a Saúl. Y como yo le digo, no está mal eso, hermano, pero ahí viene el primer mandamiento: amarás al Señor. ¿Qué significa eso? Levántate, ponete de pie y seguí. Vamos a leer en Éxodo, algo que usted lo vio ahora hace poco. Éxodo 14, el segundo libro de la Biblia. Verso 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Escuche lo que dice ahora. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amén. ¿Qué es lo que le dice Dios ahí a Moisés? ¿Qué empezó el pueblo? Así somos nosotros. Recibimos una noticia mala. Mala, según con los ojos que lo miremos. El que acepta la voluntad de Dios sabe que todas las cosas le ayudan a bien. Por más que le digan que esto esté tremendo, vamos a ver qué Dios va a hacer. Amén. Ahora, si usted está mal espiritualmente, la noticia es tremenda para usted. Para estos israelitas, para estos judíos, se terminó todo. Miren que venían de ver cosas, hermanos. Se ven, esto es para lo que se llevan solamente por los milagros. Si vos convertís tu mente y tu corazón, no vas a depender toda la vida de un milagro o de que te alimenten de pan. Vos vas a hacer milagros a otro y vos vas a compartir el pan a otro. Amén. Pero el pueblo, ya está. ¿Ves? Miren cómo la manera de hablar, porque eso tengan cuidado también, hermano. Tengamos cuidado cómo nos expresamos. A Moisés, ve que no es lo que te dije. Nos hubiese dejado en Egipto. Hermano, es muy injusto. Es muy injusto. Moisés todo lo que puso de su vida por ese pueblo, y Dios bajaba desde el cielo, enviaba milagros. ¿Por qué? Porque lo estaban matando ahí. Porque cuando se pasaban del número agarraban a las criaturas, así como el Abel, y lo azotaban o lo tiraban al río. Así como lo ve, no es menos cruel que eso, aunque les parezca cruel. Eso es lo que hacían. Y Dios lo estaba liberando de eso, y encima le decían: no ve, no hubiese dejado servir a los egipcios. A veces nosotros recibimos cosas, pero es más, hermano, por nuestra testarudez,
por nuestra manera errónea de pensar que por lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Y Moisés ahí lo habló tranquilo, que así como los ves que vienen, no lo vas a ver más. Y así el problema que vos tenés hoy, de acá a unos años ni te vas a acordar. Ni te vas a acordar. No, pero... Y ahí Moisés, lógico, habla con Dios. ¿Qué? ¿Qué clamás a mí? ¿Por qué le dice Dios así? Porque Dios ya de cuando comienza el ministerio con Moisés le dijo, yo te voy a llevar ¿a dónde? A tierra prometida. ¿Cuántas veces hace una cuadra y te tengo que decir, vas a ir a tierra prometida? Otra cuadra, vas a ir a tierra prometida. Y así somos los cristianos. Hacemos 100 metros y miramos para otro lado, metimos la pata en el barro. Ay, ¿será que tengo que ir a tierra prometida? 100 metros más. Ay, esto es... Dice un pasaje en la Biblia que no voy a contender más con los hombres, dijo Dios. Porque ciertamente ellos son carne y yo soy espíritu. Y ellos son carne y yo soy espíritu. Basta. Y por eso le da esa respuesta al pueblo. Y por eso Dios nos pide a nosotros, ¿qué promesa te di yo en la Biblia? ¿Qué leíste? Que yo soy un Dios fuerte. Mira, hermano, en el Nuevo Testamento dice, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. No ignorás las maquinaciones del diablo. Yo lo siento si, como dice la Biblia hoy, dice, no se quiere sufrir la sana doctrina. Y usted lo ve hoy, incluso con lo que a veces se enseña. Vení que te va a hacer rico, vení que Dios te va a sanar de todo lo que existe. Claro que Dios tiene poder para sanar. Y acá hay cantidad de... Miren, la hermana Marisa recién cuando empezó el culto me contó de que de todo lo que le pasó no le encontraron una secuela de nada. Y eso no es un milagro. ¿Cómo están otras personas en el hospital? Pero hay una cosa, hermano. Nosotros no podemos vivir de eso. ¿Se entiende? ¿Qué le recriminó Jesús a los que estaban? Ustedes me siguen a mí por el pan y la comida. Y porque lo sano y porque... Pero ¿sabe lo que busca de usted y de mí Dios? ¿Sabe por qué? Porque más allá de que hoy te sane Dios... A ver, a Lázaro cantábamos de ahí, hermosa alabanza. Dios lo sanó a Lázaro, lo sacó, lo levantó entre los muertos. ¿Y dónde está Lázaro ahora? Se murió, ¿verdad? Está establecido los hombres, una vez la muerte y después el juicio. Un día nos vamos a morir y lo que Dios quiere es que ese día nosotros tengamos un encuentro con Él. Que ese día nos encontremos con Él. Y no que nos tenga que decir, apartado de mí, no te conozco. ¿Se entiende? Por eso dice Pablo, mire que Pablo hacía milagros. Pablo hacía cantidad de milagros y él estaba enfermo. Lo dice la Biblia. ¿Pero qué? Dice, no eches. ¿Qué le dijo Pablo ahí? ¿Qué dice? Fíjate en los milagros, fíjate en esto, fíjate. No, esas son añadiduras. Echa mano a la salvación. O sea, que nadie te quite del camino. Amén. Vamos. Yo tengo varios versículos pero para no perder tanto tiempo. En Lucas capítulo 16 le voy a dar un ejemplo. En el verso 19. Usted, hermano, yo lo que quiero llegar es a lo siguiente. Usted va a ver acá un relato que es muy, muy conocido. Pero para que usted entienda lo que estamos hablando. Se lo voy a leer rápido. 16-19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían la llaga. Vaya haciéndose idea de cómo estaba esta persona. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en la muerte, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Quién? El rico.
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Lo conocía, sabía quién era, había escuchado hablar de él. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba en el infierno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. A la iglesia y a la Biblia tenés, hermano. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. En los tiempos que vivimos, ¿qué le parece? ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿Qué significa esto? El rico, que miren, fíjense hasta el detalle de Dios que ni siquiera da nombre. Sin embargo, al mendigo sí le puso nombre. El rico hace... Por eso cuidado con lo que se habla, hermano. Saben que a mí Dios me sacó de la miseria. Yo he contado mi testimonio, que una vez hasta me tocó comer de la basura. Y me dio muchas bendiciones Dios. Pero eso fue lo menos que me dio. Transformó mi mente, mi corazón. Me dio una familia. Me cambió la manera de vivir. Ese es el milagro más grande, hermano. ¿Y sabe qué? Si nosotros andamos en las cosas del Señor, si nosotros andamos las cosas del Señor, la miseria no es de Dios, claro que sí. La miseria no es de Dios. ¿Saben por qué? Porque a veces son también modas. En una época se creía que ser como el mendigo, como Lázaro, entonces vos vivías en santidad. Mentira. Pero también solamente seguirlo a Jesús por los panes o por los peces o por algo más, también es mentira. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Amén. La ruina le vino a Israel cuando se alejaba de Dios. La opulencia, la bendición y las cosas venían cuando Israel se sometía a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esto no es solamente para echar fuera demonios. ¿Sabe que la economía de este país y del mundo, sabe quién la gobierna? El diablo. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere someter a Dios. Pero Dios dijo: mío es la plata y el oro, yo doy el pago. Entonces, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, esas cosas, no tenés que vivir en la miseria. Y lógicamente que tampoco tenés que vivir enfermo. Lógicamente tenemos que ser justos. ¿Por qué me pasa esto? Porque ahí viene el problema de los hombres y de las mujeres. Por eso arranqué diciendo de que somos complejos. Siempre buscamos una justificación. Y esa es una de las cosas que nos aparta de Dios. Dios quiere la sinceridad de nosotros, hermano. Cuando David en un momento, el que unge después, se le fueron los pensamientos. Miró una mujer, la debilidad de él, la concupiscencia. Miró una mujer, la trajo, se acostó con ella, quedó embarazada. En vez de traerlo al marido y decirle: me porté como una porquería, no, disimuló la cosa y lo mandó al frente de la guerra, dejalo solo. O sea, que le hubiese agarrado una pistola, le hubiese pegado un tiro en la cabeza, era lo mismo. Pero el Señor del cielo estaba mirando. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenerle temor a Dios de desobedecer, hermano. Porque Él mira. Lo dejó andar a David.
Y después dice, ¿qué hiciste? Mirá, hay un hombre, ¿se acuerdan el relato? Tenía un montón de ovejas, él tenía un montón de mujeres, aunque Dios se lo había prohibido. Y fuiste a agarrar, ¿qué te parece? Es digno de muerte. Bien, así somos nosotros. Y para colmo, cuando más espiritual estamos, más somos así, matamos a todos. Entonces acá, hermano, hay una cosa que el Señor nos pide ahí, ¿Qué se entiende de esta parábola, de esta comparación? De que un día nos vamos a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Y ahora le digo otra cosa, porque es otra mentira del diablo. No, sanar a un enfermo lo tiene una sola persona, o 2 personas, o 3 personas. La Biblia, el Dios que hizo la Biblia y el Dios que sana, porque ningún hombre sana, no dice eso. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Usted puede poner la mano. Usted lo puede hacer. Lógicamente que si hay las autoridades en la iglesia, la Biblia habla de las autoridades. Pero si usted tiene un amigo, si usted va a visitar a un familiar, póngase en manos de Dios. Señor, limpiame todo pecado y yo voy a orar por esta persona. Y ore, hermano, y predíquele el evangelio y usted se va a sorprender. Porque Dios no es exclusividad mía o suya o de nadie. Él es el Dios del cielo. Y aparte sepa esto, si Dios lo utiliza y sana a alguien, tampoco se la crea. Porque no es que está sanando usted, Él está sanando. Amén. Él lo hace. Por eso, hermanos, predicar la palabra. Samuel se quedó ahí. Se terminó la vida para Samuel. Y lógico, hermano, no son cosas sencillas. Yo no me voy a rasgar las vestiduras porque creo que estas cosas el Señor me las ha empezado a mostrar porque en mi vida me han ocurrido. Y cuando algo nos toca, también algo nos enseña Dios. Porque a veces muchos hablamos de cosas que no tenemos ni idea. Cuando te pasa, y Samuel estaba llorando, Saúl. ¿Qué le dijo Dios? ¿Odialo? No, pero déjalo. El joven, el hijo pródigo. ¿Qué ejemplo de qué da? ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de nosotros, Dios. Si nosotros empezamos, Señor, mirá esto, me aburren las cosas de Dios, esto, yo me quiero ir, mirá cómo está, cada vez hay más prostitución, cada vez hay más huelga, no, pero si yo me voy con mis amigos, y bueno, no, hijo, te va a decir Dios varias veces, no, pero si un día dale, bueno, ahí está la puerta. Pero Dios, ese padre no salió atrás del hijo. ¿Usted entiende? ¿Entiende la enseñanza? Le aclaró bien el padre que él estaba tomando una decisión. ¿Qué hacen a veces padres que no comprenden esto? Andan atrás de los hijos, librándolo de todo. Y cuando vos te mueras, ¿qué va a hacer tu hijo? Por eso hay hijos que se mueren con los padres cuando se mueren. Porque nunca le enseñaron. Vos te vas a quedar solo. Y Dios quiere que te quedes solo. Porque cuando nosotros nos quedamos solos, entonces cuando miramos para arriba. Cuando tenés a alguien que siempre te está acariciando, te está cuidando, no hagas esto. Y va y la persona rompe y el otro va y arregla para atrás. Dejase, rompió. Dios quiere personas leales, hermano. Que de acá, lógicamente, todo lo que estamos acá y todo lo que estamos en el mundo, somos pecadores. Y ninguno es digno. Por gracia, soy salvo. Ahora no quiere decir, yo soy pecador, mañana peco. No entendiste nada de la Biblia. Y algunos no quieren, ¿saben por qué no se involucran más en las cosas de Dios? No quieren tener conflicto. No quieren tener problemas. Hermano, desde el Génesis al Apocalipsis es una guerra esto. ¿Entiende? Esto, desde el Génesis al Apocalipsis es una guerra. La guerra del bien contra el mal. Pero hay algunos que le tienen más miedo al diablo. Imagínese que usted es un soldado. Imagínese que el que va a enfrentar, ya usted va con un miedo, ya me va a hacer pedazo. Ya, ¿para qué voy ahí? Mirá, yo tengo una gomera, el otro tiene un antiaéreo, me viene con los aviones y yo tengo la gomera. ¿Y sabe qué? David tenía una onda.
pero lo tenía Jehová de los ejércitos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa ser sabio? Que usted lo que escoja todos los días. Eso es la sabiduría. No me diga que usted no tiene título secundario. No, ser sabio es lo que usted escoge todos los días. Las decisiones que toma todos los días en su vida, en su trabajo, con sus familiares. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Entonces, hermanos, acá lo importante de esto es que no nos quedemos enganchados con lo que nos pasó. ¿Qué le dijo Dios ahí al pueblo? ¿Qué me decís, Moisés? Dale, tenés la Biblia, tenés las promesas de Dios, conocés a Dios, sabés que Él es Dios todopoderoso, entonces llenate de fe, ponete de pie y avanzá. No podés vivir con toda la vida con la familia destruida. Hay algo que está fallando. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Lógicamente, entiéndase esto, la Biblia ahí no dice dentro de 15 minutos, dentro de 2 días, dentro de un mes, pero tenés fe en Dios. Mi hijo no quiere saber nada con vos, hacé lo que tenés que hacer. Vas a ver que un día, y quizás cuando menos lo piense, ese va a venir ahí. Porque es una promesa de Dios. Y Dios, ahora, ¿cómo te tomás de la promesa? Porque se la llevás en oración. Si vos no se la llevás en oración, no digas que Dios no te cumplió una promesa, porque nunca te interesó. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Nunca te interesó la promesa de Dios. Ahora, si a vos te interesan las cosas de Dios y Señor, tu palabra dice esto, y comenzá a orar, a orar, a orar, a orar. Yo le conté a ustedes, muchísimos problemas había en mi casa. Y en mi casa directamente no se podía vivir, no había paz. Años. No dije un día ni 2. Estuve orando y llorando. Y ayunaba 2 veces por semana. Durante años lo hice eso. Y no fue de un día para el otro. Y no fue como yo lo había pensado. Pero Dios nos dio la libertad y después vinieron bendiciones hasta que sobreabundó. Porque Dios es fiel, hermano. Ahora, usted no le ponga... hay personas que vienen a la iglesia 2 días, mañana quieren el resultado. No, hermano. Primero que el diablo presenta pelea también. Miren si será cara dura que le reclamó el cuerpo de Moisés a Dios. A Dios. Ahora usted no le tenga miedo al diablo. Si Dios está con usted, como cantábamos la alabanza, que está sacado de acá. Sí, a usted le puede venir. ¿Qué dijo Job? Sí, me vino, mirá. Tengo lepra. Mirá, era rico, ahora no tengo un mango. Mis ojos han de ver al Creador. Amén. Amá primeramente al Señor sobre todas las cosas. ¿Sabés por qué? Vos estás triste porque se te fue Saúl de tu casa. Ora a Dios. Y quizás así como lo viste que se fue, así va a volver. Así como se fue ese hijo pródigo, va a volver. Va a volver. Pero no lo salgaba así a correr. Porque hay padres personas que... Y entonces el diablo se señorea, hermano. Se señorea de vos. No tampoco ser un despiadado. ¿Usted ve que ese padre es un despiadado ahí? Vení, ¿qué querés? ¿Querés esto? Vamos, tomá. Y sabé que acá yo voy a estar. Así muchas veces le dice Dios también a la gente que se va. Sabed a dónde me vas a encontrar. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Jonás quiso ir para el otro lado. Y se sorprendió él mismo. Cuando estando adentro de la panza, ya pasé digerido, el Señor lo escuchó. De un pescado. De un pez. Estaba dentro y él mismo se sorprendió. Hasta acá me oyes. Pero ¿qué hizo Jonás? Tuvo que rendirse ante Dios, hermano. Entonces dejá de creerle más al diablo que a Dios. Y yo los invito a que prediquen, pero que prediquen con poder, no con miedo. Y que si tienen que poner la mano sobre alguien, póngansela. Miren, Marianela nos compartió para que estemos orando, de una chica que está internada, que tiene 35 años, Marianela, ¿no? Y tiene cáncer en los huesos. Y tiene 4 chiquitos.
¿Saben lo que hizo el Señor Jesús cuando tomó el libro de Isaías? Porque saben que la gente también enseguida le echa la culpa a Dios. Cuando pasó eso en ese boliche en Cromañón, yo lo estábamos viendo en vivo con mi esposa. Era un desastre. Y mucha gente, ay, ¿por qué Dios nos hizo esto? ¿Qué tiene que ver Dios? ¿A dónde estabas? Había mamás que dejaban las criaturas para que se la cuiden en un baño. Hace de cuenta que al diablo se lo serviste en una bandeja, le diste el cuchillo y el tenedor. Dice, seas manso como paloma, pero astuto como serviente. ¿Qué hizo el Señor? Tomó el libro de Isaías. ¿Para qué vine? Tenía no tenía nada que hacer en el cielo y dije, voy un rato para allá. Vine a desatar la ligadura de impiedad. Vine a desatar a los presos. Y no está hablando de los barrotes, hermano. Por eso hay gente que sale y vuelve, porque está presa espiritualmente. Dios rompe esas cadenas. Ese es el Dios de poder que tenemos. El que el diablo lo ve como lo vio el endemoniado de Gadareno y tiembla. ¿Qué tienes contra nosotros? No llegó nuestra hora. Miren si serán bajos los demonios. Permítenos ir a un hato de chanchos. Toda la basura que usted ve le pertenece a esa gente, a esos demonios. Y sepa que también cuando lo quieren embaucar con un curandero que sana, mentira, ningún hombre sana, hermano. Eso hace cosa el diablo para la gente. Pero lo que te da el diablo por el otro lado te lo quita. Y tu estado postrero va a ser peor todavía. Pero ¿sabe lo que trae libertad, hermano? Eso, el Señor Jesús. Predique. Lógicamente que hay gente que no va a querer al Señor Jesús. Pero ¿y eso qué? ¿Se va a quedar llorando como Samuel? No nos quedemos más llorando, hermano. Cada uno toma sus decisiones. No significa esto que Dios no te ama. Al contrario. Dios al que ama, ¿qué dice? Amén. ¿Qué es disciplina? ¿Que te agarra con un agarrotazo? No, eso no es disciplina. El disciplinar es de educar. Te enseña a qué hora te tenés que levantar, a qué hora te tenés que acostar, a qué hora se come, a qué hora se duerme. Eso es una disciplina. Te acomoda en sus cosas. Yo le invito a ponerse de pie. Y yo le invito ahora que con toda seriedad usted cierre sus ojos. Y empiece a pensar en este momento en qué cosas el diablo lo tiene atado. Porque el diablo lo tiene atado o usted mismo en un pensamiento equivocado. Porque a veces nosotros pensamos, como yo soy, así tendrían que ser todos los creyentes. Más vale pensemos, Señor, mañana quiero ser mejor que hoy. Mañana quiero ser mejor que hoy. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor.